Y hola amigos de Rebelión, yo soy su amigo Blood y en esta ocasión estaremos hablando sobre la evolución del jefe maestro. Como sabemos, igualmente Halo Infinite ya está a la vuelta de la esquina y queremos hablar sobre este personaje, cómo han sido sus inicios y cómo va a ser la evolución con la llegada de Halo Infinite. Así que dicho esto, comencemos con este video. Bueno, para hablar de Halo igualmente con el jefe maestro hay que remontarnos hasta el 2001. Hay que hablar sobre la llegada de Halo Combat Evolved y antes de seguir con el video quiero decir que esta es a mi propia semejanza. Yo voy a hablar a mi punto de vista cómo ha sido la evolución a mi punto de vista del jefe maestro, cómo ambas industrias, o sea Bungie y 343 Industry han trabajado con el personaje para llegar al punto que lo veremos en Halo Infinite, ¿ok? Solo es una pequeña mención porque quiero recalcar que sí voy a hablar de Bungie como de 343 Industry y que de igual forma voy a dar conclusiones y opiniones mías sobre cómo ambos estudios han desarrollado el personaje, ya sean buenos o malos. Dicho esto, sigamos con este video. Bueno, nos centraremos en Halo Combat Evolved, desarrollado por Bungie en el 2001 y sacado para la primera generación de Xbox. Sabemos que este videojuego nos centraría en los primeros acontecimientos que veríamos en la historia de Halo, igualmente en el desarrollo del personaje del jefe maestro. Como sabemos, ante la historia del jefe maestro nos centraremos muy bien de cómo se empezaría a desarrollar la historia. Sabemos que el personaje desde que iniciamos con él es una persona seria. Lo demuestra porque no tiene muchos diálogos. Sabe que al menos debe que obedecer las órdenes para sobrevivir o al menos afrontar el destino que obviamente estaríamos abarcándonos en el anillo. Igualmente como el desarrollo del personaje se centraría en muchos acontecimientos igualmente para salvar ya sea a su compañera o a los que quedan sobrevivientes de la UNSC Pride Photo. Sabemos que el desarrollo del jefe maestro en este videojuego se centra muy pero muy cerrado. ¿A qué se refiere esto? Que se centra muy serio, que no hay muchas formas de centrarte con el personaje, sino más bien ver cómo se desarrolla su sistema de órdenes, cómo ver que el personaje, sabiendo de todo lo que está pasando, no opina nada, sabe que lo que está pasando fue por algo y que ahora, gracias a esto, se tiene que desarrollar nuevamente una solución para que evitemos más problemas. Eso es lo que nos centra en Halo Combat Evolved con el jefe maestro. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se fue a mi punto de vista este desarrollo? Para mí siento que Halo Combat Evolved es un gran juego. Nos centra en una historia única y que igualmente se desarrolla de una manera sencilla, pero al mismo tiempo se centra en algo icónico, algo misterioso, algo que para esa época muchos videojuegos no se había centrado tan bien y algo que Halo sí pudo abarcar fue el sistema de su personaje del jefe maestro, desarrollándonos en una historia que quizás ya estaba a un comienzo, pero que no sabíamos un porqué. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la sucesión de esto? Y el jefe maestro, ¿cómo nos abarcaría esta pequeña historia de ver un super soldado que puede evitar un conflicto más allá que otros soldados? Ver cómo el jefe maestro era la representación de un héroe, una leyenda de cómo abarcaría la historia y cómo nos marcaría para Halo 2, ¿ok? Bueno, Halo 2, igualmente desarrollado por el estudio de Bungie, sacado en el 2004 y que igualmente sería nuevamente en la primera generación de Xbox. Nuevamente, esta historia no se entraría como una secuela de Halo Combat Evolved. Sabríamos que al menos el jefe maestro llegaría a la Tierra y que igualmente llegaría con los sobrevivientes que pudieron escapar de la instalación 04. Sabemos que al menos esta historia nuevamente no se entraría con el jefe maestro. Sin embargo, igualmente no se entraría con un nuevo protagonista, un nuevo personaje que se estaría introduciendo en esta historia, siendo el Inquisidor. Vamos a dar dos puntos y aparte de este punto de vista y cómo Bungie en ciertos puntos habrá equivocado a mi punto de vista
en esta pequeña historia. Y bueno, como sabemos, el jefe maestro se centra nuevamente como el mismo personaje que vimos en Halo Combat Evolved. Un personaje serio, pero que igualmente, al menos en este videojuego, nos intenta entender que él es una representación a alguien más importante. Es un salvador. Nuevamente nos centramos en la icónica historia del héroe. Intenta resucitar o al menos intenta afrontar un destino. ¿Para qué? Para lograr un nuevo cometido y evitar un conflicto más allá, para nuevamente evitar lo que él ya vivió. Algo así nos intenta centrar Halo 2. Evitar lo que vimos en Halo Combat Evolved. Sin embargo, el inicio o al menos la centración del personaje del jefe maestro sigue siendo el mismo. Claro, sí vemos un poquito más de evolución del personaje, igualmente con su nueva armadura, siendo la Mark 6. Sin embargo, no se centra el desarrollo narrativo del personaje. Nos centramos que sí, tiene aliados, tiene amigos, tiene compañeros que nos estarán ayudando en esta historia. Y que igualmente nos desarrollaríamos una parte en la Tierra para que nuevamente vayamos a una nueva instalación Halo. Ver cómo se desarrolla, ver cómo él está sorprendido nuevamente de ver que al menos estas instalaciones no solo hay una y dos, sino son varias instalaciones y que nuevamente esta historia nos entraría para ver una saga de un héroe, pero igualmente de una leyenda que pelearía sin importar lo que pase para salvar a la humanidad. Así nos entra Halo 2 y así nos vende su marketing. Sin embargo, no sabríamos un punto y aparte, ya que cuando se anunció Halo 2, no nos habían dicho, comillas, de que iban a introducir a un nuevo personaje, siendo el Inquisidor, o Tel 'Vadamee. Conocemos que este personaje ahorita es el más icónico de la saga de Halo, siendo el más representativo y el que muchos fans tienen. Sin embargo, cuando salió Halo 2 fue un desastre, ya que sabemos perfectamente que hubieron dos problemas. El primero y el fundamental fue que cuando se anunció en la E3 de esos años, se mostró una pequeña misión donde podemos ver al jefe maestro peleando contra el Covenant, viendo cómo es el conflicto en la Tierra y que igualmente cómo el personaje del jefe maestro tendrá que luchar nuevamente para salvar su hogar. Sin embargo, esa misión nunca la volvemos a ver porque fue una misión beta, fue algo que recortaron después de cuánto tiempo quisieron desarrollar el videojuego. O sea que esa parte no es obviamente original de la historia, dejó de ser canon, ¿ok? Y la introducción del Inquisidor fue un sistema narrativo que Bungie quiso intentar para darnos un punto de vista más fundamental. Ver por qué el Covenant es así, por qué ver la religión o el gran imperio que está relacionado con estos tipos de alienígenas intenta destruir a los humanos. Ver un poco más de humanidad ciertamente para el lado del Covenant, pero igualmente intentando ver por qué son esas funciones principales de cómo el Covenant intenta hacer lo correcto, o al menos para su punto de vista. Eso es lo que nos intenta ver el Inquisidor. Y en ese punto se darás cuenta que al menos Bungie quiso narrar o al menos contar dos historias diferentes de dos lados de la moneda. Contar el lado humano del jefe maestro, pero igualmente el lado del Covenant con el Inquisidor, haciendo un conflicto narrativo para contar a la historia del jefe maestro. Pero hay algo interesante en este punto, ya que al menos en la mitad de la campaña, Bungie pudo desarrollar totalmente el personaje del Inquisidor un poco mejor que el jefe maestro. Y hay muchas cosas que hay que aclarar en ese punto. ¿Por qué? Porque al momento de introducir al personaje del Inquisidor, nos meten al menos en la mitad de las campañas. O sea, nos meten introduciéndolo perfectamente a la mitad, para que luego él sea el cierre de la última misión de Halo 2. Nos introducen a un personaje que nosotros lo veíamos como malo, que él igualmente desarrollaría un odio o que posiblemente sea un punto de por qué el Covenant hace eso. Sin embargo, no, nos entran a un personaje incomprendido, que le quitaron el rango, el honor y el sacrificio por nuestra culpa, por la culpa de haber destruido la instalación 04. Y por nuestros pecados, él mismo pagará ese precio. Es lo que nos centra el Inquisidor en Halo 2. Y es lo que muchas personas hoy en día quieren del personaje. Sin embargo, cuando salió ese personaje, nunca lo quisieron.
lo vieron como un estorbo para el jefe maestro y que a cierto punto puede ser verdad. Sin embargo, Bungie pudo desarrollar muchísimo mejor el Inquisidor en un videojuego o a la mitad de un videojuego que su propio personaje, que es icónico y que simplemente será la línea principal para contar esta historia. A mi punto de vista, siento que Halo 2 sí tuvo pequeños errores en contar una historia o una evolución del personaje del jefe maestro, pero igualmente saber que al menos Bungie no tuvo el tiempo suficiente de terminar la historia de Halo 2 y que eso cuenta un poquito de conflicto al intentar narrar una historia incompleta. Así que esto es uno de los pequeños errores que Bungie posiblemente cometió con la llegada de Halo 2. Ahora, con Halo 3 fue un punto de vista diferente, igualmente desarrollado por el estudio de Bungie y que igualmente saldría en el 2007, pero en esta ocasión en la nueva generación de Xbox, siendo la Xbox 360, siendo uno de los puntos muy fuertes de la consola y que igualmente Halo 3 sería un éxito total. ¿Por qué? Porque sería el cierre de la primera trilogía de una saga, viendo la trilogía original de un personaje y de una leyenda que nuevamente sería icónica por años y que sería la representación de la marca de Xbox. Sabemos que el jefe maestro igualmente en esta historia no se entraría como se quedó en Halo 2 tras los acontecimientos de haber visto que el profeta de la verdad llegaría a la tierra. Pero en esta ocasión veríamos al jefe maestro un poco más humillado, pero igualmente algo con un poquito de honor, pero de conflicto, algo que muchas personas quizás nunca se dieron cuenta del personaje. Y es que como sabemos, en Halo 3, Bungie intenta cerrar totalmente todos los arcos narrativos que contó en Halo Combat Evolved y en Halo 2. Intentamos cerrar lo mejor posible para que así, cuando se cierre este videojuego, ya no haya tantos conflictos. Sin embargo, igualmente, de tanto sistema narrativo que quiso hacer, sí pudo lograr algo implementado, pero al mismo tiempo algo que nunca se pudo haber explicado mejor en otro videojuego. Y es que al menos en la historia del jefe maestro nos centramos con un personaje que ha vivido mucho, que ha sufrido, que ha logrado lo importante o hasta lo que él pudo lograr, pero sin embargo saber que aún no ha terminado la batalla, porque aún apenas está comenzando la última batalla para lograr el éxito. Sabemos que en esta batalla o en este videojuego nos centran que la guerra ya es un conflicto totalmente perdido. Sin embargo, que al menos con los nuevos aliados que son los élites, pelearán sin importar lo que pase, para lograr que al menos el Covenant termine siendo totalmente destruido y que igualmente la humanidad y todas las especies sean libres y evitar un nuevo conflicto o una nueva guerra. Eso es lo que nos centra en Halo 3. Mostrar un videojuego que ya hemos perdido todo. Sin embargo, desarrollarnos que al menos si lo hemos perdido todo, pelearemos para lograr que no sea en vano toda esta situación. Ver que al menos hemos perdido amigos, que hemos perdido compañeros, soldados, igualmente a personas inocentes en esta guerra, pero que al menos lograremos lo cometido para al menos evitar un conflicto más allá. Ver un futuro totalmente en caos o en destrucción o posiblemente en extinción. Ver que esta guerra puede ser el fin, igualmente que puede ser un comienzo para una nueva humanidad, igualmente para las diversas especies del Covenant. Eso es lo que se centra en Halo 3 y que muchas personas es lo que les atrajo este juego, lo que les llamó la atención. ¿Por qué? Por ver a un personaje, por ver que el jefe maestro, igualmente verlo perdido, ver que él perdió, saber que él pudo haber evitado un conflicto, sin embargo no lo logró. Ver cómo este personaje se centraría en un momento más importante, ver que este momento sería icónico, ver cómo el personaje del jefe maestro llegaría a un punto de vista más allá, ver cómo este personaje con el nuevo ayuda o al menos el nuevo compañerismo que tenía con el Inquisidor se centrarían en esta aventura, en esta historia, y viendo que al menos Bungie quiso recortar misiones del Inquisidor, porque sí, vuelvo a repetir, el Inquisidor fue muy odiado con la llegada de Halo 2. Y que sí, en Halo 3 tenían al menos unas ciertas misiones. No iban a ser muchas, pero sí al menos las fundamentales
para ver el desarrollo del Inquisidor y los élites en la campaña de Halo 3. Sin embargo, nunca se hizo esta idea, ya que los fans no les llamaba la atención este personaje y que fue muy odiado nuevamente con la salida de Halo 2. Ahora, en Halo 3 nuevamente nos centraremos totalmente con el jefe maestro, viendo el desarrollo totalmente del personaje, ver que nuevamente es una persona seria, pero que ahora tiene un sentimiento más para terminar esta guerra, para ver que todos sus compañeros regresen a salvo y que termine totalmente ese caos y destrucción que pudo ver desde los inicios de Halo Combat Evolved. Ver cómo este personaje ya ha logrado su cometido y que aún ha rendido algunas cosas y que posiblemente ha perdido otras, él sigue adelante y sin importar que su compañera quizás haya quedado atrás y que tenga que recuperarla, será lo fundamental en esta historia. Esto es lo que nos centra en Halo 3 y que es una historia muy interesante que nos abarca en aventuras, igualmente en compañerismo, en amistad y que igualmente todo lo que nosotros parecíamos malo terminaría siendo algo bueno. Ver que al menos los élites estaban cegados por la palabra de los profetas y que él mismo se daría cuenta de cómo el desarrollo o al menos cómo se fundamentan los humanos para sobrevivir a esta guerra se darían totalmente la razón, viendo que la situación del Covenant estaba totalmente mal y que lo que estaban haciendo totalmente iba a ser su destrucción y no una forma de lograr su cometido, o al menos intentar siendo un gran viaje. Eso es lo que al menos Halo 3 nos intenta centrar, que todo lo que nosotros vimos bueno o malo, igualmente tiene una función más allá. Es algo que en verdad Halo 3 abarca muy bien y que al menos en la historia y en el personaje del jefe maestro es algo que en verdad vale la pena saber y que al menos cuando se cierra esta trilogía se abarca diciendo que se ha acabado todo, el Covenant, el Flood, verdad, se acabó. Es algo que Bungie en verdad desarrolló muy bien con el personaje y que incluso sí, no hay mucho diálogo como en los otros dos juegos, pero sin embargo pudo centrarse de una manera más humana y que al menos intentarían desarrollarlo como un personaje y no como un solo instrumento para que podamos jugar, algo que en verdad sí se aprecia mucho de este juego y que al menos sería el inicio para una nueva trilogía. Bien, ahora centrarnos en el 2012, ya desarrollado nuevamente con un nuevo estudio, siendo 343 Industries, en la mano del nuevo desarrollador y creador de la nueva trilogía de Reclamador o del Jefe Maestro. Aquí podemos dar un punto y aparte, ya que sabemos que Bungie dejaría el estudio después de 10 años de desarrollo con Halo y que igualmente él se centraría en su nuevo videojuego siendo Destiny. Ya dejando este punto de vista, ahora centrémonos en Halo 4. Bueno, nos centraremos en este videojuego un poco más humanizado y que para mi punto de vista siento que 343 Industries pudo hacer algo que Bungie nunca pudo hacer y es centrar el desarrollo de un personaje, centrarlo de una manera humana y no como un simple funcionamiento de herramienta o que no tiene sentimientos, algo que Halo 4 me encanta y que en verdad su historia es algo que me fascina y que muchas partes de mí preferirían que hubiera sido algo así Halo 5 y que al menos en Halo 5 no fue así, pero que al menos en Halo 4 nos centrarían un personaje más humano. Viendo que después de casi 3 años y medio tras los acontecimientos del Arca y que igualmente en Halo 3, el jefe maestro sería despertado por Cortana. Desde que nos centramos en el pie del jefe maestro, en su armadura, en su nueva armadura, nos centramos que el personaje nuevamente ya está cansado y es un personaje que ya no quiere ver un conflicto más allá. Sin embargo, tendrá que pelear nuevamente para llegar a su hogar, para salvar a su compañera y evitar un nuevo conflicto en esta historia. Hay que centrarnos en algo interesante y es que al menos es el primer videojuego de la saga donde nos pueden centrar al jefe maestro con voz, donde nosotros no opinamos lo que él piensa o lo que si en verdad es correcto o no, sino el jefe maestro da su punto de vista de esta historia y es algo interesante ya que nunca Bungie pudo hacer eso. ¿Y por qué? Porque nunca quiso desarrollar un personaje, sino más bien quiso hacer algo fundamental
pero centrándonos en algo icónico, algo que 343 Industries quiso pulir y que en verdad Halo 4 logró. Ver una campaña más humana, ver un personaje más humano, ver que al menos él sí puede sentir, sí tiene sentimientos y que no es una simple roca, no es un simple soldado, sino él igualmente sabe los conflictos que ha vivido y que ha evitado gracias a su compañera y a él, igualmente a sus amigos y todo lo que había perdido y lo que había amado. Eso es lo que nos entra en Halo 4 y ver cómo el antagonista, siendo el didacta, hace un papel más radical y centrarnos que al menos el jefe maestro no es un simple soldado, sino es algo que se centró para una historia, un legado, una leyenda. ¿Por qué? Porque la humanidad sería lo fundamental, sería la nueva especie que obtendría el manto de responsabilidad que alguna vez los Forerunners tuvieron. Ver que el jefe maestro no es un simple personaje, sino es el puente, es la puerta para ver que nuevos personajes, nuevas funciones y nuevas historias se abarquen en este legado que él mismo dejará y que marcará para toda una historia. Eso es lo que nos entra Halo 4 y para mi punto de vista fue lo que más me encantó. Ver cómo el jefe maestro, si le dan una orden, ver que él ya no quiere obedecerlas, porque sabe perfectamente que esas órdenes pueden estar bien, pero igualmente pueden estar mal. Ver que al menos si hace lo que es correcto, puede evitar conflictos más allá, pero igualmente si hace lo incorrecto, puede salvar a muchas personas y más. Eso es lo que nos entra Halo 4. Ver un personaje que al menos en su evolución se pudo centrar muy bien en un solo videojuego y ver cómo al final de esta historia se centra en algo más triste, en algo que él tanto luchó para llegar, lo pierde todo. Ver cómo toda esta historia nos centraba en Cortana y ver cómo su única misión del jefe no era evitar que el didacta destruya todo o ver cómo el didacta usa el compositor en la Tierra, no. Toda su misión del jefe maestro era llevar a su compañera, a su amiga, a la Tierra, buscar a la doctora Carter en Halsey y repararla para evitar su muerte. Algo que totalmente en la campaña se centra tan bien y cómo nosotros mismos sentimos el dolor, igualmente cómo el jefe se preocupa por su compañera, ver cómo sufre, ver cómo aguanta todo lo que tiene que aguantar para salir de Requiem y que igualmente busque una forma de escaparse para llegar a la Tierra. Algo que en verdad Halo 4 me encantó y que siempre me va a encantar jugar su historia, su campaña, ver su desarrollo totalmente funcional y cómo 343 Industries pudo lograr lo que Bungie nunca pudo haber logrado en su trilogía original. Algo que muchas personas quizás sí odien o que muchas personas opinen mal. Sin embargo, si ustedes se centran en esta historia y lo ven de un punto de vista más radical o más sentimental, verán que el jefe maestro es un personaje único en esta campaña y que puede ser algo icónico para el personaje, para verlo un poco más humano y que te puedas centrarte con él, para que puedas ver que este personaje puede llorar, puede sentir, puede doler, pero sin embargo seguirá adelante porque sabe que es lo correcto. Algo que para mí nuevamente me encantó de Halo 4. Ahora con Halo 5, igualmente desarrollado por 343 Industries y sacado en el 2015 para la nueva generación de consolas, siendo la Xbox One. Sabríamos que esta historia nuevamente nos centraría en algo icónico y que nos entregaría en una historia más oscura, según como 343 Industries tenía pensado la historia. Sin embargo, no fue así, y que la campaña o al menos el desarrollo de esta historia fue un poco más frustrante y que igualmente no supieron desarrollarla de una mejor manera. Igualmente, aquí voy a dar un paréntesis y voy a dar dos puntos de vista, ya que como hice en Halo 2, Halo 5 nos entra igualmente con dos protagonistas de la misma moneda, viéndonos cómo vemos un lado del jefe maestro, pero del otro lado vemos del Spartan Locke, ver cómo este personaje se centraría igualmente como protagonista de casi toda la campaña de Halo 5. Y bueno, vamos a aclarar que al menos en Halo 5 solo tuvimos dos veces para jugar con el jefe maestro.
dos simples ocasiones que podemos centrarnos con el personaje. Sin embargo, fueron dos misiones fundamentales que al menos Bungie nuevamente nunca pudo haber logrado de mejor manera. Y que sí, ya estoy escuchando que me van a estar rementándome de que Halo 5 es una porquería, que Halo 5 no es verdad, que la campaña es un asco. Sí. Sé que la historia es un fracaso. Sé que la campaña como nos vendieron y como nos centraron es una mentira. Pero oye, igualmente anteriormente yo te hablé que Halo 2 no nos dijo la verdad. Nos mintió en muchas ocasiones. Y que al menos en Halo 5 la misión que me mostraron en una E3 la pude haber jugado y que la pude disfrutar. Al menos en Halo 2 nunca vi esa misión. Esa misión fue recortada de la campaña. Y no sé tú, pero yo me siento un poquito más triste y que Bungie me haya mentido así de grande de ver una simple misión recortada para que al menos yo pueda disfrutar la misma misión que yo disfruté en una E3. No sé, te lo dejo a tu propio criterio, igualmente. Pero al menos en Halo 5, dos misiones que podemos jugar con el jefe maestro fueron las mejores. ¿Por qué? Porque al menos en la primera misión que nos entramos con el equipo azul, vemos un personaje herido, igualmente como se intenta desarrollar. Ver cómo ve su casco, ver cómo igualmente donde diría Cortana no está, ver cómo ese hueco que igualmente necesita llenar no se puede llenar incluso con su equipo, viendo que son personajes icónicos de la saga de Halo, ver cómo esas personas han crecido con el jefe, sin embargo sabe perfectamente que todo lo que ha luchado en la guerra siempre ha sido con Cortana y no con su equipo, siendo algo que igualmente se desarrolla y que al menos en esta historia se ve de una manera más clara y más concisa. Algo icónico pero al mismo tiempo misterioso que nosotros mismos estaremos viendo en el desarrollo de la campaña. ¿Ok? Y que de igual forma en la última misión que podemos jugar con el jefe maestro nos entra algo muy importante y que muchas personas me van a decir puede ser que sea mentira, es que no es cierto, es que puede ser que no sé qué, no sé cuándo, pero oye, ponte a pensar esto, algo interesante y que Bungie nunca pudo haber logrado de mejor manera que 343 Industries. 343 Industries arriesgó demasiado en un solo diálogo, en un simple diálogo del personaje, pero que al menos nos marcó y que nos da un golpe mortal, porque sabemos si eres tan fan de la historia de Halo y que sabes cómo cuentan la historia, te darás cuenta que lo que dijo el jefe maestro es verdad. ¿Y qué van a decir? Bueno, cuando nosotros vemos en la cinemática que al menos llegan los Warren Eternal y que intentan atacar el equipo azul y Cortana los detiene para evitar que mueran, el jefe maestro pelea con Cortana. Se ve una pelea icónica, no de golpes, pero sí de diálogo, viendo cómo el jefe maestro intenta salvar a su compañera, pero viendo que Cortana ya no es la misma que vimos en Halo 4, o en Halo 3, Halo 2 o en Halo 1. No, es un personaje ya corrupto, siendo un fragmento de la original Cortana. Viendo cómo este personaje ya no la quiere, sino más bien quiere obtener el poder. Intenta obtenerlo como alguna vez los personajes que nosotros vimos en Halo 3 como el Profeta de la Verdad o en Halo 4 con el Didacta, quieren obtener el poder, obtener un resultado mejor. Que sí, Cortana intenta desarrollando de que al menos si está con él, la humanidad puede salvarse, puede ver la evolución, poder que pueden ser más poderosos que los Forerunners o posiblemente de los precursores. Sin embargo, el jefe maestro dice un diálogo icónico y dice, como la doctora Halsey hizo conmigo. Ese diálogo rompe todo fragmento de la historia de Halo. ¿Por qué? Porque el que sabe la historia del jefe maestro sabe que John 117, el jefe maestro, sufrió, fue secuestrado de niño, fue a ser obligado a hacer ciertas cosas que él no quiso. Después de todo eso hizo misiones para la ONI. Y no solo eso, después de todo eso llegaría el momento que fue genéticamente modificado por la doctora Halsey para que luego se vuelva una leyenda, un héroe, un Spartan 2, algo que Halo Combat Evolved nunca pudo haber hecho y nunca lo mostró,
pero en Halo 5 un simple diálogo del jefe maestro rompió toda barrera que Bungie nunca pudo haber logrado y que 343 Industries se arriesgó, pero que si tú eres gran fan te duele, que sientes en verdad que esta historia se va a abarcar en algo oscuro. Y al ver que Cortana no logra su cometido, intenta meterlo en un Cryptum. ¿Por qué? Porque sabe que el jefe maestro y el equipo azul no van a ser aliados, sino van a ser una amenaza para su nuevo imperio, el imperio de los creados. Y eso no es fundamental para Cortana y el manto de responsabilidad. Y eso es lo que nos abarca en esta historia. Y que sí, al final cuando son rescatados del equipo Osiris y que igualmente se centran en Sanguilios, el jefe maestro igualmente no habla, se siente traicionado, se siente un poco decepcionado de su compañera, pero sabe que al menos esta guerra que va a comenzar se centrará en un cierre total y que verá un nuevo amanecer para todos sus personajes y amigos que vio en toda esta historia. A mi punto de vista, si tú lo ves a esta forma de cómo yo conté este fragmento de Halo 5, te darás cuenta que sí, Halo 5 comete muchos errores narrativos en la historia y que sí, nos centran en una manera muy estúpida de cómo intentan contar una historia. Sin embargo, si te centras totalmente en esas únicas dos misiones del jefe maestro, te darás cuenta que el desarrollo del personaje ha sido un poquito más elevado y que ve cómo este conflicto ha llegado a un fin y que este fin lo veremos en Halo Infinite. Y bueno, en sí esto es totalmente el video, sé que es un video muy largo, pero quise contar un poco a mi punto de vista la evolución del personaje. El jefe maestro ha sido uno de mis personajes favoritos de los videojuegos, y este personaje lo veremos nuevamente peleando contra Cortana y sus creados en Halo Infinite. Y bueno, ustedes tienen la última palabra. ¿Qué opinan de esto? Dejen en los comentarios. Si les gustó este video me apoyarán mucho con un like y se suscriban para ver más videos así. Igual pueden seguir el canal en Instagram como en Twitter para estar más pendientes al canal. Saben que yo soy Somio Blood y solo me queda despedirme con decir adiós. Nos veremos en un próximo video.